tema que se va a hablar hoy es uno muy interesante y se trata de los superhéroes. Muchos hemos escuchado hablar sobre ellos, pero ¿sabemos realmente qué son? ¿Cuál es su historia? ¿Su origen? Si quieren saber más acerca de estos increíbles personajes, continúen viendo nuestro video, así que comencemos. Son personas que provienen desde la ficción, suelen disponer de capacidades sobrenaturales y se destacan por ayudar a la comunidad, enfrentándose con todo tipo de personajes malvados. Los superhéroes siempre buscan justicia. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Los superhéroes le dan esperanza a los demás de un mejor mañana. Luego de ese breve pero explícito resumen acerca de lo que es un superhéroe, podemos entender algunas de sus habilidades, como la capacidad de volar y la telepatía de fuerza ilimitada y la velocidad extrema. Cabe destacar que estos poderes también pueden encontrarse en los personajes malvados, que debido a su falta de moral no reciben la denominación de superhéroes. Para adentrarnos un poco en lo que es la historia, veamos la siguiente entrada. Los superhéroes se crearon a finales del año 1930 en la industria del cómic. La historia de los superhéroes se divide principalmente en tres edades: la edad de oro, la edad de plata y la edad de bronce. La edad de oro comienza en el año 1938 y finaliza en el año 1956 y le da paso al formato comic book, ya que anteriormente los cómics se escribían en pequeñas secciones del periódico cada domingo. Debido a esto, había muy poco espacio para contar cada historia de los superhéroes. Esto cambia cuando una pequeña compañía llamada National Allied Publications, conocida actualmente como DC Comics, empieza a experimentar con este formato del comic book. Pero su verdadero éxito fue con la publicación de Action Comics número 1, con la primera aparición de Superman. Se dice que Superman fue el primer superhéroe de la historia. Sin embargo, en Japón ya existía uno llamado Fantasmagórico, creado en 1930 por Takeo Nagamatsu, y se trataba de una figura que había sido revivida de su tumba en la Atlántida. Desde ese momento se propuso a trabajar al lado de los científicos que le habían devuelto la vida para impedirle al Dr. Zero la conquista del mundo. Los historiadores del cómic denominaron a este periodo como el dorado por sus fuertes ingresos económicos y la popularidad del hobby. El punto más álgido de este periodo fue la Segunda Guerra Mundial, ya que los cómics fueron uno de los medios de entretenimiento más populares. Las personas necesitaban creer en héroes que los protegieran e hicieran justicia. En esas épocas donde Hitler estaba a la cabeza de Alemania nazi, el mundo encontró confort en las historias ficticias y patrióticas, donde los buenos siempre le ganan a los malos. Cuando Estados Unidos se unió a la Segunda Guerra en 1941, los superhéroes lo hicieron también. Se puede ver en varios cómics donde Capitán América derrota a Hitler, Batman y Robin vendiendo bonos de guerra, y Superman convirtiéndose en un instrumento de propaganda militar estadounidense. Los superhéroes estuvieron durante algunos años después de terminar la guerra. Los enemigos habían sido vencidos y los superhéroes eran un ideal que ya no era necesario. El mundo se empezó a interesar en el western, historias de romance y de terror. Incluso muchos superhéroes dejaron de ser publicados, llegando a congelar al Capitán América. La era de plata de los superhéroes comenzó entre 1956 y 1971. Se alimentó de la Segunda Guerra Mundial. Para muchos de sus historiadores, además, la censura genera la primera gran crisis de ventas y ocurre el hecho más importante de este periodo. Tailini Productions pasa a ser la casa de las ideas, mejor conocida como Marvel Comics. Con ello, muchos de sus personajes más populares: Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, Iron Man y Thor. Uno de los méritos de Stan Lee es el humanismo de los personajes, así como el hecho de convertir en héroes a las personas con problemas. Spider-Man es un joven del que abusan sus compañeros de clase, en parte porque es impopular. Daredevil es ciego. Los X-Men en sus orígenes eran jóvenes, marginados. En ciertas medidas, este universo de superhéroes es un reflejo del cambio de profundos que comenzaba a vivir Estados Unidos con la lucha de los derechos civiles. En DC Comics se crea la Sociedad de la Justicia de América, ahora bautizada la Liga de la Justicia de América, y contaba con los héroes más famosos de ADC Comics, donde encontramos a los héroes
redefinidos luchando juntos. En Marvel Comics, la editorial decide crear su propio grupo de héroes y se lo encargó al editor Gusion Stan Lee, que trabajó con varios dibujantes aparecidos en noviembre de 1961. La Edad de Bronce, la última de las tres grandes eras de los superhéroes, se da entre 1971 y 1986. Nos muestra una cosmología diegética donde la ciencia atómica y los derechos civiles tomaron mucha importancia en los storylines de los 70. Así nace una de las franquicias más importantes de todos los tiempos, los X-Men, quienes representaron el papel de las minorías y su lucha política en los Estados Unidos. Comienza a fluir el merchandising, entra en juego las producciones cinematográficas. Es en esta década donde se crea el verdadero friquismo, la posibilidad de coleccionar objetos de los superhéroes favoritos. Estos periodos tan importantes en la historia de los superhéroes subyacen dos eras más. Aunque muchos historiadores no quieran darle este tipo de clasificación, otros deciden llamarlo la era oscura y la era del cine. La era oscura se puede decir que comenzó en el año 1986 y culminó en el año 2002. En este periodo, las historias evolucionarán en un tono mucho más oscuro. Así se le puede constatar en las sucesivas muertes de personajes populares como Robin y Superman. A su vez, los antihéroes comenzaron a ser un fetiche cada vez más recurrente. Un ejemplo muy claro sería Spawn y Deadpool. La era del cine. Hoy el cine influye más que nunca en los superhéroes, donde Marvel se asoció con Walt Disney y DC Comics lo hizo con Warner Bros. Sin embargo, se dice que la etapa más luminosa para los superhéroes es esta que se está viviendo, gracias al cine, a la internet, a los blogs y a las convenciones de cómics, ya que anteriormente no se podía hablar tan fluido del tema, como se puede hacer hoy. Y parafraseando algo que se dice en internet, no sería descabellado pensar que la auténtica edad de oro de los superhéroes sea esta que se está viviendo actualmente. Origen. Uno de los elementos con los que más juegan sus creadores es con el origen de cada superhéroe, con su historia, con el misterio que rodea la aparición de sus superpoderes. Algunos son origen no humano, extraterrestres, dioses mitológicos, razas ficticias apartadas de la humanidad. Un ejemplo, Superman y Thor. Origen natural, mutantes. Un ejemplo, Wolverine. Experimentos científicos. El origen del superhéroe puede ser una consecuencia accidental de un experimento. Ejemplo, Spider-Man, Flash, Hulk o los Cuatro Fantásticos. Obtención de tecnología avanzada o artefactos místicos, como el anillo de Linterna Verde, la armadura de Iron Man. Traumas. Por ejemplo, aquellos superhéroes cuyas familias fueron asesinadas suelen carecer de superpoderes, pero disponen de sofisticadas armas y herramientas, habilidades que permiten hacer justicia, como por ejemplo Batman. Evolución. Hoy, a más de 80 años, la figura del superhéroe ha dado un giro de 180 grados. Sus motivaciones han cambiado, se ha acomodado a las ideologías del hombre moderno y su apariencia física refleja nuestra obsesión por alcanzar la perfección. En la era de las modas pasajeras, los héroes han encontrado la manera de mantenerse vigente y su supervivencia se debe a que constantemente se reinventan y se adaptan a los tiempos gracias a las nuevas tecnologías y efectos especiales. Se pueden observar los cambios en algunos de los siguientes superhéroes.
A pesar de que son personajes ficticios, enseñan temas actuales como los sociales. Con esto llegamos al final de nuestro programa. Esperamos lo hayan disfrutado. Nos vemos en una próxima nota.